Gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es un tema muy sensible realmente para algunos de ustedes y hablando detrás de las cámaras también puede ser muy sensible. Y el tema es cuando la sobreprotección te incapacita para la vida. Ese es el tema de hoy. Le pedimos al Señor que nos hable a nuestro corazón. Y quiero darle las gracias a nuestros invitados y quiero presentárselos. Doris Salazar es coach, nos está acompañando hoy para hablar de la sobreprotección. Y nuestras invitadas especiales también tenemos a Ana Julia, Ana María y Florcita. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo, que es muy valioso, pero este tiempo también es valioso. El tiempo que le dedicamos a grabar los programas Para Dónde Vamos es de mucha bendición porque trasciende a otros lados y creo que nos va a hablar a nosotros. Cuando hablamos de sobreprotección, estaba buscando en la palabra de Dios, ¿verdad? Historia de sobreprotección. Y me encontré la historia de Elí, el sacerdote Elí, que consintió y sobreprotegió a sus hijos. Y esta sobreprotección los llevó a ellos a cometer graves faltas en él cuando llegaba el pueblo a hacer los sacrificios. Y cuando estaban, ¿verdad? Y entonces los corderitos y cuando se los ofrecían al Señor, llegaban los hijos de Elí, del sacerdote, llegaba y con un pincho no permitían ni siquiera que la carne se tuviera que terminar de inmolar, sino que inmediatamente agarraba y decía, estos son para los sacerdotes. Y empezaron, y no solo eso, violaban a las mujeres del templo. O sea, las consecuencias fueron tremendas. Y cuando le daban la queja a Elí, él decía, hijitos míos, me están dando quejas. O sea, por favor, no hagan eso, que no es agradable al Señor. Es fuerte. Porque entonces manda el Señor al profeta y el profeta llega y le dice, manda a decirle al Señor. Y esto lo pueden leer después ustedes en 1 Samuel, capítulo 2, del 12 al 25. Y miren lo que le dice el profeta. Le dice, ¿por qué tienes en mayor estima a tus hijos que a mí? Engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de mi padre. Y entonces de ahí viene una palabra de prácticamente de las consecuencias del castigo. Y o sea, fue tremendo. Y esto representa esto. Porque la sobreprotección termina siendo alcahuetería al buen salvadoreño. Es no corregir, no orientar, no exigir, ¿verdad? Y esto nos lleva a un futuro de muchos sinsabores, pero también de muchos sufrimientos para los mismos que fueron sobreprotegidos. Por eso, Doris, quisiera que nos hablaras un poco sobre esta protección de la niñez, este daño que se hace, y desde el punto de vista coaching, ¿cómo lo definirías? ¿Cuál es la raíz? El principal problema con sobreproteger es que lo disfrazamos de amor. Creemos que ayudar es amar y no nos damos cuenta que el rol que tenemos, por ejemplo, como padres, es capacitar a los hijos para la vida, para que sean autónomos. Entonces, ¿cuándo es amor y cuándo es sobreprotección? Y este es un tip como para identificar. Cuando tú estás haciendo algo que por su edad y llamémosle su desarrollo, tu hijo ya debería de ser capaz de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo ahorita una ocasión, como un ejemplo mío, mi hijo dejó la lonchera en el carro, tenía 7 años por ahí, 6 años, no recuerdo, estaba chiquito. No iba a almorzar, dejó la lonchera, no se la llevé. ¿Por qué? Porque era su responsabilidad. Simplemente agarró la lonchera y bajarla del carro. Pero en esa ocasión, hoy mi hijo lo ve diferente porque lo hablábamos hace 2 días, me decía, mami,
pero todas las mamás hubieran llegado y llevado la comida a su hijo. ¿Y por qué? Es tu responsabilidad. Todo este ejemplo, ubícate en tu hijo conforme a su edad. Lo que puede ser amor para un niño de 3 años puede ser sobreprotección para un niño de 6. Y entonces el punto es, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Un padre que fue abandonado de chiquito se puede volver sobreprotector de sus hijos. La culpa, porque al habernos divorciado, sientes que privaste de tu hijo algo. Me contaban recientemente también la historia de esta familia que se vino de un país suramericano como migrantes. Se sienten tan culpables con sus hijos de haberlos desarraigado que le justifican comportamientos de maltrato a sus padres. Entonces vamos viendo como la raíz, ¿verdad? ¿Qué es sobreproteger? Es hacer por alguien algo que esa persona por su edad y su madurez emocional, digamos, debería de estar capacitado para hacer. Y aunque se suele hablar de padres a hijos, también se da entre cónyuges. ¿Cuántas mujeres se sienten víctimas porque les toca hacer todo en la casa, pero realmente no demandan o no permiten ayuda? Tal vez en los primeros años del matrimonio el esposo, qué sé yo, se puso a lavar platos y la mujer le puede decir, no, es que mira, vos lo lavas mal, yo lo voy a hacer. Y entonces empezamos a asumir roles que a los otros les corresponde. Entonces la sobreprotección es una falla que está en uno. Y un último punto, la sobreprotección viene del ego. Mi hijo, que es uno de mis grandes maestros de la vida, un día nos dijo a su papá y a mí, miren, realmente a ustedes no les importo yo, les importa cómo ustedes se ven ante los demás y por eso quieren que yo salga bien en todo. ¿Ven el punto? ¿Por qué sobreproteges y por qué una mamá al niño descuidado no anotó una tarea y la mamá averiguando con otras mamás cuál es la tarea? ¿Realmente es por el niño o porque tú no quieres proyectar tus fracasos en ese niño? O sea, hay un punto de ego de decir yo me quiero ver bien y como yo me quiero ver bien, quiero que mi hijo se vea bien porque es un reflejo mío. He dado 3 puntos para empezar como a entrar al tema. Y es bien interesante porque realmente uno quiere quedar bien ante los demás, decir, ay, este es mi hijo, esta es mi hija, ¿verdad? Pero otra de las cosas por qué uno sobreprotege es porque uno como anda siempre a la carrera, a uno le cuesta tener la paciencia que el niño aprenda. Ay, no, apártate, yo lo voy a hacer rápido. Hoy, precisamente, recibí un video de mi hijo, que tiene sus hijos, que vive en Guatemala, y me mandó un video de mis nietos. Tengo uno de 3 años y el otro tiene 5 años, va a cumplir 6 años. Y están lavando platos, ¿verdad? Y el de 3 años está lavando no es su pacha, porque ya no toma pacha, pero sí su vasito, ¿verdad? Y entonces le dice mi nuera, ajá, Felipe, le dice, ¿por qué estás cuánto? O sea, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, dijo. ¿Y para qué estás trabajando? Porque quiero dinero. Ajá, ¿y cuánto te voy a pagar por estar lavando ese vaso? 17 quetzales, ¿verdad? O sea, no era así, ¿verdad? ¿Y para qué? Porque quiero comprar cosas. Entonces, claro, dice mi nuera, no es que lo estoy poniendo a hacer esto todos los días, ¿no? Pero fueron, dice, a una tienda y en la tienda X, mami, voy a lavar platos para comprar esto. O sea, ya desde pequeño les están enseñando el valor de las cosas. Y después sale mi otro nieto, eso sí, vea, con un montón de platos y él está lavando. Yo estoy lavando porque me van a pagar. O sea, es el amor a hacer las cosas. No quiere decir, claro, estaba cayendo el chorro. Y uno piensa, me está gastando mucha agua, quítate, yo lo voy a hacer. Es que este es el problema más grande, el por qué muchas veces uno quiere enseñar, pero no tiene la paciencia de enseñar. Y hay un punto que me recuerdo ahora también con mi hijo chiquito. De repente, hablando con algunas maestras, nos comentaban cómo era de difícil hacerle ver a los padres los errores que sus hijos estaban cometiendo. Porque me decían, es que mire, los papás siempre se ponen a defender a sus hijos y no tienen idea que el niño que en casa tal vez es medio introvertido, en el colegio era un desastre. Y lo decían porque realmente cuando nos hablaban para decir algo de nuestro hijo, ni su papá ni yo nos poníamos a defender al niño. Simplemente decíamos, ok, vamos a hablar con él, lo vamos a corregir.
Decían, ojalá si fueran los papás. Pero, y recuerdo también de esa época a mamás con una frase que se me viene, es que qué barbaridad, qué difícil les pusieron el examen de matemáticas. Yo me ponía a pensar, ¿y cómo tienen tiempo de saber el examen de mate? Yo ni siquiera sé qué exámenes tiene mi hijo, en qué momento. Entonces, ¿en qué momento tú te estás metiendo más de la cuenta, queriendo hacer por tu hijo, o por tu cónyuge, o por tus colaboradores en la empresa, algo que a ellos les corresponde? Porque, nuevamente digo, se tiende a ver de padres a hijos, pero también hay jefes que se empiezan a echar la carga de los colaboradores y el jefe pasa estresado, abrumado, trabajando muchas horas, cuando el colaborador está bien tranquilo descansando. O sea, la sobreprotección no resuelta. El hecho de ser sobreprotectores, disfrazado de soy padre amoroso y abnegado, se te va a otras áreas de la vida también. La palabra del Señor es bien clara en los libros de Proverbios. En el libro de Proverbios nos está hablando continuamente de la importancia de corregir e instruir a los hijos. Por eso se dice que en esta época estamos en la era cristal. Todos los niños están siendo súper protegidos y por eso estamos teniendo una generación de gente inútil, de gente con las emociones a flor de piel, que no se les puede decir nada, no se les puede exigir. Por eso cuando los jóvenes que han sido sobreprotegidos no aguantan en un trabajo una llamada de atención, porque inmediatamente renuncian, porque dicen a cuenta de qué yo voy a aguantar. Dice el libro de Proverbios, Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, realmente la palabra del Señor sí nos habla de la formación, de la educación y de la exigencia. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, regresamos, Florcita se prepara para que nos cuente su vivencia y su experiencia y regresamos pronto. Gracias por estar con nosotros. Realmente la sobreprotección, tenemos tanto que compartir, tanto que contar, porque creo que todos hemos vivido esta experiencia. Florcita, cuéntenos. Con el tema de la sobreprotección, con los años yo me he venido dando cuenta de por qué yo soy una sobreprotectora, que es algo que está en mí. Cuando yo estaba muy pequeña, mi papá se separó con mi mamá bajo circunstancias de mucha violencia, entonces yo viví solo con mi mamá y mi mamá me consentía también mucho, pero yo con los años que fui creciendo, yo también fui un aporte para ella emocional. Yo me empecé a sentir que estaba como a cargo de mi mamá y a cargo a veces incluso de otros miembros de la familia. Y esa sensación como de tengo que protegerlos, tengo que cuidarlos, yo estoy aquí, se fue ampliando en varias áreas. Cuando yo me divorcié de mi primer esposo, se explotó eso, digamos, en mí, se hizo más grande, porque se acompañaba de la culpa que decía Doris, o sea, yo no estoy casada, los niños, era terrible verlos de una casa a otra casa, llevando sus mochilitas, dejando tirado a veces un cuaderno en una casa, por ejemplo, pero yo decía, me daba lástima porque no solo tienen que mover toda su ropa, sino que de repente el cuaderno, entonces yo les llevaba el cuaderno, porque era como, o sea, se la están pasando mal y todavía dejando el cuaderno y yo les voy a regañar por el cuaderno. Y entonces eso de mi lado, y por otro lado, el papá también, con su culpa, ¿verdad? Por el divorcio y por la separación, empezó a protegerlos y a cubrirlos mucho. Y mi mamá se fue a vivir conmigo a la casa y también los cuidaba porque era los niños solos, ¿verdad? Hijos del divorcio. Entonces ellos lograron tener como una sombría de gente a su alrededor que los estaba protegiendo y haciéndole las cosas lo menos traumática posible. Obviamente, sin tener esa consecuencia clara de lo que podía pasar más adelante. Más era un tema de que sentíamos que era la manera en que tenía que ser. Después uno viene y descubre qué es lo que tiene adentro, qué es lo que tiene en el pasado. Yo tendría que preguntarle a mi mamá, al papá de ellos, qué tenían ellos también para sentir esa ganas de sobreprotegerlo. Pero la cosa es que al final todos lo sobreprotegimos. Mis hijos ya están grandes, 24 y casi 22, pero les tocó, cuando salieron de los 18 al mundo, enfrentarse muy duro. O sea, tal vez todo lo que ellos hubieran podido aprender durante toda su niñez y su adolescencia les hubiera ayudado a enfrentarse a ese momento
de ya salir como grande al mundo. Que lo han logrado superar, sí, pero les está todavía costando. No es algo que ya superaron del todo. Todavía están en esa lucha porque es como de estar en esa burbuja y en esa protección y de repente, ¡pum! Y hoy, ¿qué hago, verdad? Porque no le pudimos permitir varias cosas. Por ejemplo, la frustración. Uno no le gusta que los hijos se frustren. Y parte del crecimiento, y lo pueden saber ustedes, es que uno se frustre. Entonces, frustraciones normales de la vida, no es que uno les provoque la frustración, pero frustraciones normales como aguantar un poquito de hambre, aguantar un poquito de tiempo parado en una fila, tener que prestarse y compartir algo con alguien. En ese tiempo teníamos condiciones económicas favorables, entonces cada quien tenía su baño, luego ya más grande tuvieron que compartir el baño, hasta eso resulta como, tengo que compartir el baño, entonces, ¿y por qué no tengo todo el tiempo para mí? Sí, creo que yo he sido sobreprotectora, que protegí a mis hijos grandes y que ellos le han tenido, que en la vida, gracias a Dios, no ha pasado casos graves como hemos visto ahí, que hay gente que se pierde totalmente, pero sí les ha tocado enfrentar la vida con mucho esfuerzo y teniendo que caer en una realidad bien difícil de que las cosas no son como yo pensaba que eran. Sí. O sea, es como que estaban en un mundo de Alicia en el País de las Maravillas y después les venían a poner en el mundo de Star Wars. Peleándose con armas y todo. Entonces es como, tengo que pilotear la nave y tengo que saber disparar y tengo que saber defenderme y tengo que ver quién viene atrás. O sea, son un montón de realidades que lo chocaron de una sola vez. Yo ya estaba más crecida en la fe, estaba más crecida también en conocimientos y los he podido ya de grandes orientar, incluso asumir mi responsabilidad de decirles, miren, yo los sobreprotegí, pero hay que hacer esto así o hay que aguantar esto y la vida es así. Pero me di cuenta ya de grande. Menos mal, un día me di cuenta. Pero sí ha sido algo que creo que pasa mucho en tema de papás divorciados. Sí. Porque nosotros vivimos también peleando ese tiempo de calidad. Entonces, de repente, yo te llevo este fin de semana al mar. Entonces, está feliz con el papá porque fue al mar. Entonces, pero yo lo llevo el fin de semana al cine porque le gusta más la película. No, pero yo en la otra le compré el muñeco que él quería. No, pero yo le compré la pijama que él quería. La competencia entre ellos dos. Ok, gracias, Florcita. Ana María. La verdad que me veo muy identificada con lo que dice Flor. Se vuelve una competencia cuando uno pasa esa situación de una separación, porque es como quien da más. Y queremos como ese tiempo que no compartimos, sustituirlo por regalos y por cosas, pero cuando nos damos cuenta, en realidad estamos malcriando y siempre teniendo bajo nuestras alas a nuestros hijos. No dejamos que crezcan. Los frenamos, los hacemos inválidos emocionales, digo yo, ¿verdad? Porque en realidad allá afuera la vida es dura. Ellos van a ir a un trabajo, van a tener que tomar decisiones importantes y no van a encontrar la salida, no van a saber por dónde. Entonces, en el nombre del amor, nosotros en realidad sobreprotegemos y malcriamos a nuestros hijos. Y de alguna medida siento yo también, yo caí en eso, por la misma situación que dice Flor, ¿verdad? Vengo de una separación, entonces yo anhelaba el momento en que íbamos a compartir mis dos hijos y yo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir a un lugar muy bonito. Pero en realidad uno en ese momento no se pone a pensar que no es el dinero, no es el lugar, en realidad, donde tiene que trabajar. Miren, Dios ha sido misericordioso en ese sentido, ¿verdad? Porque, como dice Flor, aún con los errores de uno, los hijos no se perdieron, ¿verdad? Y de alguna manera se fue como enderezando la situación. Pero sí, yo caí también en eso, en la sobreprotección de mis hijos. Bueno, y son varones los dos. De repente una niña la puede sentir como más frágil uno, pero el varón, que es un poco más recio, más, ¿verdad? Le tiene que dar más herramientas a uno sabiendo que va a ser el pilar de su hogar al futuro. Pero bueno, yo digo, ¿cuánto daño hacemos en la infancia también con nuestros hijos? Yo me doy cuenta, porque trabajo con las instituciones educativas, me doy cuenta cómo los niños, y eso se nota. Uno entra a un saloncito con 25 niñitos de 2, 3 añitos y bien se nota, digamos, el niño que es independiente, que es autónomo para hacer las cosas,
¿verdad? Como decía Doris, es cierto. Eso se nota, que el niño vaya, tome su vaso con agua y se sirva él mismo. Pero nosotros, ¿qué hacemos como mamás? Muchas veces, digo las mamás, ¿verdad? Le servimos al niño, le ponemos la pijama, no dejamos que él escoja su ropa, hacemos tantas cosas que no tenemos que hacer. Lamentablemente, ya con los años me di cuenta de eso, ¿verdad? Ahora ojalá que me toque con los nietos, que ellos no hagan eso, ¿verdad? Y corregir de alguna manera. Por eso dicen que el ser abuelo, uno que como que corrige algunas cosas que hizo No, a con los veces hijos. no, el abuelo consciente, los papás son los que hay que Sí, decirles disciplina. que sean más rígidos. Sí, así es que, o sea, qué bueno que ha pasado ya, pues mis hijos también ya son adultos, ya 30 y 25 años, ya son hombres independientes, pero cuando yo me remonto a todo lo que sucedió en su momento, yo digo, yo era así, de esas mamás, ¿verdad? La pijamita, el uniforme, el bien peinadito, todo. Y si se le olvidaba algo, yo inmediatamente me iba al colegio a dejarlo. Así de sencillo. Ay, gracias, Ana María. Ana Julia. Híjole, sobreprotección para mí es muy extenso, porque desde pequeños fuimos súper protegidos. Fuimos sobreprotegidos en todas las áreas, en las buenas, en las malas, que no nos fueran a hacer daño a los hijos, porque mi papá y mi mamá saltaban, pero sin medida alguna. Recuerdo que una vez a mi hermano un profesor lo agarró del cuello y lo trató de pegar, y entre todos se le aventaron al profesor y todo, y supo mi papá, y al día siguiente llegó mi papá, casi La cosa es que el profesor tuvo que salir del país. Así era como mi papá nos sobreprotegía. Wow. Me acuerdo que ya en la universidad mi roommate, mi compañera de cuarto, me chocó mi carro. Al día siguiente yo tenía el dinero para comprar otro carro, pues ni siquiera arreglarlo, sino que comprar. Era una sobreprotección tremenda, pero al mismo tiempo nos sentíamos abandonados porque la sobreprotección venía alrededor del dinero, de que no nos fueran a dañar o que no nos fueran a decir o que no fueran a dañar el apellido y así. Cuando yo crezco, empecé a salir de esa burbuja de la sobreprotección y fue cuando yo me perdí en las drogas. Sigo creciendo y me caso y empiezo a tratar de hacer lo que yo no quería que mis hijos vivieran por lo que yo había vivido. Entonces los protegía en que no les fueran a hacer nada a mis hijos, porque si los tocaban yo saltaba, pero sí los dejé a ellos que escogieran su ropa. Bueno, mi hija desde chiquita fue súper independiente, que si yo la quería peinar de una manera, ella decía que no, ella quería ponerse esto, si yo le quería. Entonces, los dos fueron muy independientes de chiquitos. Pero sí, la culpa que yo sentía, si ellos dejaban la lonchera, si ellos dejaban el cuaderno, yo salía y de inmediato a dejarse. Y hasta una notita les ponía en la lonchera: mi amor, aquí te traigo tu comida, ojalá que te guste. Y siempre así como también protegiéndole para no pasar lo que pasamos nosotros. Pero hoy veo a mis hijos grandes y a raíz de todo lo que yo pasé, que los tuve que abandonar cuando ellos estaban en su adolescencia, se rompió la sobreprotección porque yo ya no estaba allí. Y ellos aprendieron a volar solos y ellos aprendieron a sobrevivir de una manera tenaz, porque uno solo, mi hija vivió con su papá que pues le dio libertinaje en vez de libertad, y entonces les tocó muchas cosas enfrentar en su vida y a la deriva de ellos solos, sin protección alguna. Yo estaba allí cuando ya había pasado el suceso, cuando ya había sido el accidente, cuando ya lo habían atropellado, cuando ya eso. Entonces, sí creo que es bueno
la sobreprotección de cierta manera, pero también el dejarlos volar es buenísimo, porque ahora lo veo en mi nieto, que hace lo mismo con los vasos. A él le sirven su comida y él, después de comer, se levanta, recoge el plato, recoge su vaso y lo mete en la lavadora. Claro. Y escoge su ropa y todo, pues. Perfecto, qué interesante. No se nos vaya, vamos a un corte y regresamos. La verdad es que el tema es tan extenso porque la sobreprotección se da hasta en el matrimonio, se da en el trabajo, se da con los parientes, se da entre los amigos. O sea, a mí me encanta el punto de que sobreprotegemos porque creemos que estamos amando. Yo puedo pensar, ¿quién nos ama más que nuestro Señor Jesús? Y no nos sobreprotege. A veces nos caemos, nos damos duro y queremos que el Señor se haga presente. Aunque Él está presente, Él deja que nosotros nos levantemos y aprendamos la lección. Y si no aprendemos la lección, si no nos damos duro, no vamos a aprender la lección. Y es la historia de la parábola del hijo pródigo. El Señor dejó que se fuera y que le fuera mal en todo, y lo estuvo esperando para que cuando regresara lo abrazara. ¿Cuánto tenemos que aprender? Doris, ¿cuáles son las consecuencias de la sobreprotección? Ok, de hecho, las historias que han comentado es genial que hubo una obligación, como decía Ana Julia, una circunstancia que obligó a que tus hijos salieran adelante. Pero igual las historias que compartieron. Pero, ¿cuántas veces no llega a ese punto? ¿Y qué nos está pasando hoy? Vemos adultos ya hasta con su carrera universitaria, 30 años, yo no sé, dependiendo de sus papás. Me contaban de esta pareja, por ejemplo, que sí, tiene su pareja, el hombre vive en su casa, pero para todo sale corriendo a consultarle a la mamá. ¿Cuál es la consecuencia de la sobreprotección? Una consecuencia, dependencia emocional. La persona que siempre está pidiendo validación, ¿verdad? De todo, vemos personas que, mira, me queda bien esta ropa, por dar un ejemplo tonto, ¿verdad? Y siempre están necesitando la validación de otros. Eso, llegamos al complejo de Cenicienta. El complejo de Cenicienta es cuando mi estima es tan baja que necesito afirmación de los demás constantemente. Entonces, la sobreprotección te incapacita para tomar decisiones, te hace sentir inútil. O sea, claro, se disfraza de otras maneras, pero en el fondo me siento tan inútil de yo solo asumir, me siento insuficiente porque necesito un padre helicóptero. Ese es el término, ¿sabían? Padre helicóptero. ¿Qué es un helicóptero? Algo que te cubre. El padre sobreprotector se le dice padre helicóptero porque quiere cubrir lo que sea que le falte a sus hijos. Y la persona que se acostumbra a eso no madura emocionalmente, no crece. O sea, tú puedes ver un adulto de 40 años, pero emocionalmente podrá ser un niño, ¿verdad? Y reacciona con el berrinche de siempre. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en la adultez? Te incapacita a tomar decisiones, te incapacita a ser autónomo. ¿Qué valoramos en las empresas? La autonomía. ¿Qué valoramos de una pareja? También la autonomía. Que resuelva. No, que resuelva. ¿No quieres a alguien que dependa de ti en todo? ¿No quieres a alguien que esté amarrado a ti y que te lo sientas de carga? Que eres un ser humano. Entonces, la sobreprotección te vuelve inútil para la vida. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si yo ya me pasé el límite del amor a la por eso se dice sobreprotección? En la cita bíblica que tú nos leías, me encantó porque dice, instruye al niño. No dice, tómale la mano, cárgalo y llévalo. Eso es lo que nos corresponde hacer. ¿Cómo puedes tú saber si te estás pasando de la cuenta? Simplemente analiza. A la edad que tiene mi hijo, ya todavía yo debería de estar haciendo esto por él. ¿Y sabes qué punto clave? Si de repente tu hijo, ya adulto, se niega a salir de casa, ponle plan y fecha. O sea, plan y fecha. O sea, ¿por qué? Porque tú le estás haciendo daño. Mientras tú tienes un adulto, voy a poner cualquier edad a manera de ejemplo, 30 años, todavía dependiendo económicamente de ti. Fecha número 1, yo te voy a mantener hasta 31 de diciembre del 2025 o de la fecha que fuera.
A partir de esa fecha vas a poder seguir viviendo aquí, pero ya tú vas a pagar tus propios gastos, bla, bla, bla. Y a partir de tal fecha, como que ya es hora que aprendas a volar. ¿Sabes por qué nos cuesta esto? Porque como padres, al final se vuelve una codependencia. Te protejo porque necesito no sentirme sola. Por eso hay un trabajo individual de nuestra autonomía y nuestra estima y nuestro aprender a abrazar nuestra historia, aprender a estar solos para poder después también soltar. Y démonos cuenta que nuestros hijos, Dios nos los ha dado para que les enseñemos a extender sus grandes alas y aprendan a volar solos. Si tu hijo no puede volar solo, hay trabajo por hacer. Dicen que los pajaritos, que debemos de aprender de los pajaritos, porque cuando ellos tienen sus huevitos y después ya nacen los pajaritos que les está enseñando a volar, les está enseñando a volar, se supone que llega un momento que el pajarito ya se va. Y si hay un pajarito que no se va, dicen que deshacen el nido. Deshacen el nido y se van. Como quien dice, ahí ve qué haces tú. Florcita. Yo tengo una pregunta, realmente. Ajá. ¿Qué pasa cuando una persona ya adulta dice, hey, me estoy dando cuenta que yo fui sobreprotegido y no me quiero sentir con todas las características o con algunas de las que tú has mencionado? ¿Qué hay que hacer? Primero, empieza a tomar pequeños desafíos. Por ejemplo, imagínate a alguien 40 años, no se ha atrevido a manejar. Métete a clases y aprende a manejar. O sea, digamos, vamos a dejar de lado a tus padres, ya se murieron o están en otro país y tú te das cuenta. Empieza a abrazar pequeños desafíos conscientemente y empieza a ejercer la autonomía. Probablemente se requiera algún tipo de ayuda terapéutica. Si la dependencia te genera pánico, si tú no puedes lograr dar un paso porque te genera terror. ¿Cuántas personas no pueden crecer profesionalmente porque están incapacitadas a aceptar retos o a aceptar llamadas de atención? Porque la llamada de atención la toman como ofensa. El primer paso, Lore nos hablaba de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es el paso 1? Pararte a pensar. Y si, como dice Flor, reconoces en ti algo de lo que estamos diciendo, no todo está perdido porque Dios hace nuevas todas las cosas. Gracias Doris. Ana María. Yo creo que sí, Dios nos da esa oportunidad de hacer nuevas esas cosas y de recapacitar y ver hacia atrás y ver en qué momento nosotros también fallamos. A mí me pasó. Cuando yo entendí que estaba sobreprotegiendo a mis hijos, mi hijo mayor me dice, saliendo de la universidad, no, todavía no había salido de la universidad, me dice, mamá, el próximo año hay una beca para Alemania y otra para México. Entonces dije, se va mi hijito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, verdad? ¿Animarlo? O decirle, no, aquí estás mejor y vamos a ver cómo le hacemos. Y llegó un momento que yo dije, no, él necesita ir a probar otros aires, ser totalmente independiente ya. Agarré aire ese día y le dije, hijo, sí, probá, dale. Se va para México y hasta el día, eso ya 5 años casi, que él se fue. Él ya está viviendo allá, tiene otros amigos, tiene su novia, tiene otro ambiente. Ahora trabaja con una empresa, le dan ya una jefatura. Y cuando yo veo todo lo que mi hijo ha crecido, yo digo, wow, de lo que yo lo estaba frenando a mi hijo, por no haberle dado más espacio para que él creciera como ser humano. Entonces, hace un par de semanas lo tuve acá, y cuando hablamos, yo veo cómo él ha madurado. La manera que él se expresa, cómo me habla de la empresa con la que trabaja, los planes que él tiene. Tiene 2 trabajos y le digo, hijo, te estás esforzando demasiado, le digo yo. Te estás desvelando mucho, cuidado. Y me dice, mamá, tranquila, tranquila, así como tranquila. 5 años nada más, mamá. Entonces, cuando yo veo que él tiene como el enfoque total de lo que quiere en la vida, de verdad que me llena de una gran satisfacción. Y digo, Señor, muchas gracias, porque en medio de todo tuviste misericordia. Y todo lo que venía haciendo de alguna manera mal, se reparó, ¿verdad? Claro. Y como dice Doris, Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Todo es que nosotros le demos el chance de hacerlo. Claro, y es importante, creo que cuando decía tenemos que reflexionar, es cuando nos damos cuenta que no todas las personas con las que estoy piensan igual.
Yo creo que a veces uno está viendo que personas son sumamente libres, no, hay que dejar a los hijos que vuelen, no, porque hay que hacer esto, no, hay que emprender esto. Y uno dice, pero ¿y por qué a mí me da miedo? Porque el miedo y la ansiedad son una de las consecuencias de la sobreprotección. Entonces, cuando uno dice, no, si a mí me da mucho miedo hacer eso, uy, ¿cómo te atreves tú a hacer eso? No, si eso es lo normal. Ahí es cuando uno dice, definitivamente, creo que yo fui demasiado sobreprotegida. Ana Julia. Pues enhorabuena, en mi vida vino el fracaso, la quiebra económica, porque ahí tuve que reestructurar, usé el Waves para recalcular toda nuestra vida en torno a nuestra familia. Mis hijos dejaron de ser sobreprotegidos, yo ya no podía ayudarles económicamente, ya no les podía dar todos los gustitos que ellos querían, porque sí aprendieron a pedir y a pedir bien. Y la mamá les daba todo como haciendo el mismo patrón que yo había tenido de pequeña. Con esta quiebra económica tuvieron que aprender a hacer cambios radicales. Pues ya no tenían sus cosas de marca, sus lujitos y cosas, sino que tuvieron que irse adaptando poco a poco. Y empezaron ellos como a ver la diferencia de solo extender la mano, dame o protégeme, a sudar para obtener lo que ellos querían. Sí los sobreprotejo todavía en que cuando manejan distancias largas, ya llegaste, ¿por dónde vas? Avísame cuando llegues, pero yo creo que es normal. La madre siempre va a querer sobreproteger hasta cierto punto a sus hijos. Pero sí creo que mis hijos, con ese cambio radical que ellos experimentaron, tenerlo todo gratis, a trabajar para tener lo que ellos quieren, les ha favorecido mucho en su vida. Es importante, con lo que decía Ana Julia, hay una naturaleza. Tampoco se trata de sentirnos mal como padres porque queremos lo mejor. Solo quitémosle la palabra sobre. Claro. Un padre siempre va a querer proteger. Proteger. Y proteger, mira lo que te voy a decir, incluye proteger la independencia y la autonomía de tus hijos. De ti mismo. Sí, muy bueno. Vamos a irnos a un corte comercial. Ya regresamos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjense la profundidad, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras sobre la corrección. Por eso también también en el libro de Proverbios y todo, cuando dice la rama que crece torcida no se endereza, ¿verdad? Realmente, vuelvo a repetir, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Y muchas veces la vara y la corrección la recibimos del Señor. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Doris, y esa sobreprotección espiritual, lo que nosotros estamos pidiendo, que el Señor nos los cubra todo, nos los dé todo, nos proteja de todo, hasta de lo que no debería de ser. Es que démonos cuenta que cuando nuestros hijos crecen pensando que tú como padre vas a estar ahí para resolverle, también creen que va a haber un alguien para resolverle. Entonces de repente, por ejemplo, no hago lo que me toca, no hago mi hoja de vida, no me estoy actualizando en los conocimientos y espero que Dios me dé un trabajo y se lo demando. Es que, Señor, ¿por qué no me dan tal oportunidad? ¿Cuántas personas se pelean con Dios porque llega una enfermedad física y Dios no la cura? Porque creemos que va a haber algo que sin nosotros hacer nuestra parte. Ese es el punto. Cuando nosotros sobreprotegemos, incapacitamos a la persona de ser responsable de lo que le toca hacer. Podríamos dar muchísimos ejemplos. La salud. No me cuido en lo que como, en el ejercicio, etcétera, pero quiero que Dios me preserve la salud. No me actualizo, no estudio, no me estoy al día, pero quiero que Dios me preserve el trabajo. Entonces, demandamos la sobreprotección de alguien, incluyendo a Dios en nuestra vida.
y no vamos asumiendo la responsabilidad que es lo que a nosotros nos toca. Por eso, como un tip, complementando lo anterior, si tú detectas en ti síntomas de haber sido sobreprotegido, ejercítate en la asertividad y en aprender a poner límites, porque otra consecuencia del adulto sobreprotegido es que es manipulado por los demás. ¿Puedes explicar la asertividad? O sea, la asertividad es la capacidad, yo digo, es la capacidad de decir no con una sonrisa. El pasivo siempre dice que sí a todos los demás porque se siente de menos. El agresivo se siente el centro del universo y impone. El asertivo es el que tiene el justo equilibrio, que sabe que tan importante es él como el otro. Y entonces sabe hasta dónde poner un límite para que no le invadan. El niño sobreprotegido se vuelve, otra de las consecuencias, introvertido, incapaz de poner límites y va permitiendo abusos de los demás, como otra de las consecuencias en el adulto. ¿La recomendación es? O sea, hay muchas cosas que trabajar, pero aprende a poner límites y aprende a ser asertivo. Hay muchos libros de eso, muchos autores de eso. Es un trabajo por hacer, pero Dios hace nuevas todas las cosas y sí se puede. Gracias, Doris. A ver, Flor, este es ya el último segmento. Yo creo que en mi caso me sirve tomarme un tiempo para autoconocerme, para conocerme a mí como madre, cómo es que yo he estado con mis hijos, no solamente con los grandes, sino que con el chiquito que tengo también, pero también a poder ayudarles a mis hijos a salir de eso, porque como al final todo está vestido de amor, entonces también hay que tener cuidado porque de repente una persona que uno ha cuidado muchísimo y de repente uno dice, no, yo vi el programa y entonces ya no le voy a hacer caso a nada. Yo creo que vale la pena incluso hasta platicarlo. Mira, fíjate que me he dado cuenta de esto, dependiendo de la edad del niño, y yo voy a poner estos límites o quiero que tú empieces a desarrollar esto. Creo que vale la pena tener este tipo de conversación porque así como uno de padre puede confundir la sobreprotección con amor, también el niño puede decir, mi papá me ama de esta manera. Y cuando nosotros de repente dejamos de hacerlo, puede decir, ya no me ama. No. ¿O qué le pasó? ¿Qué hice? Entonces, sí creo que en mi caso me llevo el autoconocimiento, tratar de investigar más sobre mis relaciones y sobre mi misma manera de ser. Y además también tener la capacidad de tener esas conversaciones con mis hijos dependiendo de la edad y sus circunstancias para ayudarles a ellos a que lo que yo haya ocasionado en ellos pueda sobreponerse con todas las técnicas que dice Doris. Gracias. A ver, sí. Ana María. A mí me queda claro la sobreprotección y la protección. La protección es algo natural, ¿verdad? Que nosotros de madre y lo tenemos nato y la palabra de Dios dice madre cuando dijo el versículo anterior, Lorena. Entonces, ahora tengo claro en qué momento de la vida yo sobreprotegí a mis hijos y en qué momento estoy cuando solo los protejo, como una simple mamá, ¿verdad? Y hoy, cuando hablo con mis hijos, ellos mismos me dicen, mamá, es que usted no me enseñó a bailar, por ejemplo. Entonces, dicen, yo tengo 2 pies izquierdos, mamá. Entonces, claro, en ese momento yo no lo vi así, como que ellos tenían que aprender ciertas cosas, ¿verdad? Yo siempre me incliné por hacerle las cosas a ellos. Entonces, ahora digo, bueno, qué bueno que pasó esa etapa de sobreprotección y ahora estamos como cómo va la salud, cómo van los ejercicios, cómo va el trabajo y estamos constantemente hablando. Entonces eso me da también tranquilidad porque tuvimos de verdad, el Señor fue misericordioso con nosotros a lo que decíamos, que no permitió que fuera más allá la sobreprotección y que lo volviera totalmente unos inválidos emocionales. Démosle gracias a Dios. Gracias a Dios por sus hijos, gracias a Dios por esa oportunidad, porque a estas alturas no se están lamentando de un hijo que no quiere hacer nada y que está en la casa y que es, perdón por la expresión, pero es como un parásito, ¿verdad? Que no están haciendo nada. O sea, bendito Dios que las cosas cambiaron y que son hijos que están saliendo adelante y están trabajando. Ana Julia. Yo creo que me agarro al dicho, es mejor enseñarles a pescar que darles de comer pescado todos los días. Y es bueno darles el pescado de vez en cuando a los hijos, pero enseñarles a pescar y ver las diferentes maneras de cómo hacer un pescado tiene mejor resultado. Y yo lo he visto con mis hijos, porque ahora, inclusive en la cocina, los dos viven fuera
Y ellos me llaman, mamá, fui a comprar una carne, fui a comprar un pescado, ¿cómo la puedo hacer? Antes no, antes la compraban ya hecha. Antes ya lo mandaban a pedir las cosas del restaurante. Entonces, sí creo que el quitar la palabra sobre y tener solo la protección es como decir, aquí estoy, hijos, si me necesitan. Y estar allí cuando de verdad nos necesitan. Cuando se caen, cuando les pasa algo, bueno o malo, estar ahí. Pero la sobreprotección definitivamente que no es nada bueno. Qué bueno. Es importante que usted que nos está viendo, en base a este programa, haga una revisión si está protegiendo o está sobreprotegiendo, o si usted ha sido sobreprotegido y por eso está viviendo las consecuencias de la sobreprotección. Yo me ponía a pensar como mi madre quedó viuda a los 27 años. Mi mamá, al contrario, nos hizo independientes desde muy chiquito. Hacelo tú, conseguí tú, averiguate tú. De hecho, yo para ir al colegio, yo me acuerdo que me decía, yo estaba pequeña, yo tengo que haber tenido 12 años, 13 años. Hija, averiguate quién te puede llevar al colegio. Y como antes salían en el periódico, ¿verdad? Buses para los colegios tal. O sea, mi mamá fue hasta exagerada en la forma de independiente, pero hasta yo hubiera querido que hubiera sido un poquito más. Híjole, o sea, fue exageradamente. Claro, ahora todos somos demasiado independientes y ya mi mamá, como una persona mayor, ya está, hijos, ¿verdad? Pero fueron exageradamente independientes de que ahí vean ustedes cómo hacen. Si ustedes quieren ir a una clase extracurricular, pues consíganse quien los lleve y los trae porque yo no puedo. O sea, era de todo. Hoy vemos a través de los años que no nos costó mucho enfrentar la vida. Pero bueno, el tiempo se nos va, el tema excelente, hay mucho que hablar de la sobreprotección, pero vamos ahora, le vamos a pedir al Señor, ¿verdad, Ana Julia? Pidámosle al Señor que nos ayude a poder descubrir y a poder trabajar esas consecuencias que hemos tenido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, mi buen Jesús. Quiero pedirte, mi Dios, en este día que mandes tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que nos están sintonizando, que nos reveles, Señor Jesús, esa palabra de sobreprotección. Si estoy sobreprotegiendo a mis seres queridos, a mi cónyuge, muéstramelo, Señor, para poder hacer cambios en mi vida. Para no frustrarme porque siento que quiero manejar y que hagan las cosas como yo quiero. Y ahorita estoy dándome cuenta que eso es sobreproteger. Señor mi Dios, tú que haces nuevas todas las cosas. Hoy vengo a ti, Señor, ante ti para que me des una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva manera de ver las cosas. Y si tengo que hacer cambios, muéstramelo, Señor, porque ya no quiero sobreproteger, porque veo que estoy dañando también. Gracias, mi Dios, porque tú haces maravillas en mi vida, haces maravillas en torno a nuestra familia. Y yo lo único que te pido, mi Dios, es que los protejas y que yo también tenga la sabiduría de saber proteger de la manera correcta a los que más amo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros, Ana María, Ana Julia, Florcita. Gracias, Doris. Vamos a recomendar un libro para este programa. Bueno, una de las consecuencias de la sobreprotección es que nos incapacita de ser independientes y andamos buscando aprobación para todo. El complejo de Cenicienta es eso, buscar aprobación. Les recomendamos este libro, disponible en Libros La Ceiba, para entender, como Flor nos decía, entender, hacer introspección y ver qué de esto nos corresponde a nosotros también trabajar en cada uno de nosotros. El complejo de Cenicienta, excelente, excelente. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo su programa Para Dónde Vamos, los días sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde en reprise y martes a las 9 de la noche en Agape TV, Canal 8.
Que Dios los bendiga. Seguimos adelante. Vienen temas muy buenos, así que no se los pierda en su programa ¿Para dónde vamos? Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.